nunca una mesa así. De hecho, estos señores no existen, no son así habitualmente, no tienen sus nombres. Guarden sus caras y sus nombres, pero no de esa manera, porque son sus avatares los que se han hecho famosos. En las redes sociales, y sobre todo en la del pajarico celeste, en eso llamado Twitter, la verdad es que es un mundo extraño, pero es un mundo donde la divulgación histórica también empezando a funcionar. Siempre las redes sociales lo vemos como algo negativo, y eso también es una cuestión relativa que ellos nos van a intentar explicar. Son 3 divulgadores en Twitter, que de hecho yo voy a empezar, cuando deje de tomar la palabra y les presente, les haré una foto, les pondré el hashtag Jornada Leyenda Negra y estarán etiquetados los 3, con lo cual, si alguno de ustedes quieren hacer las preguntas directamente bajo esa foto y bajo ese hashtag, pues evidentemente ese también será un sistema, porque esas preguntas se estarán viendo en México, en Colombia, en Perú, en Filipinas, en muchos sitios. Y eso también es importante, y esa es una de las cosas también curiosas que yo creo que las redes sociales tienen esa parte buena. Con lo cual, sin mayor dilación, y estando, bueno, lo siento, no va a haber micromachismo, voy a empezar como tiene que ser, más cerquita para acá. Tomás Mazón, que por un lado está bajo el perfil que él conoce como Ruta-Elcano, donde difunde la historia de la expedición de la primera vuelta al mundo. Realmente su trabajo está siendo reconocido, ya está incluso algunos de sus mapas en el archivo de Indias, no recuerdo, en fin, y sorprendentemente no es historiador, que es lo habitual casi en estas jornadas, que es ingeniero técnico de obras públicas, o sea, en una empresa constructora, y sorprendentemente, bueno, pues este alicantino que vive en Badajoz, esto es lo que marca alguna cosa, bueno, pues está interesado en la historia, porque la historia también, lo que hemos dicho siempre, es tarea de todos, y está realmente haciendo una labor que yo les aconsejo a todos que la sigan realmente. Por otro lado, tenemos seguidamente a Consuelo Sanz de Bremont Lloret. Yo creía que tenía un nombre complicado, pero vamos, preguntas que yo siempre he pasado de Santa María a Santa Marca, pero lo tuyo en el colegio también debió ser tremendo. Lo sé, me odias. Consuelo no es historiadora, es bióloga. Sí, los biólogos también les gusta la historia. Y aunque ella efectivamente se licenció en tal especialidad, es una investigadora sobre el tema de la historia, de la indumentaria, de las costumbres, de la vida cotidiana, de todos esos tópicos que cuando vemos pues eso, la clásica película española, pues ya sabemos que todos van a ir hechos unos guarros, unos cerdos, Sevilla va a ser un asco, pues así todo, ¿no? Bueno, pues ella es la que se encarga en Twitter de que le dé la lipori y que lo pase muy mal intentando, pues efectivamente, cortar con todos esos tópicos. Y por otro lado tenemos, last but not least, a Hernán Cortés. Teníamos que traer a Hernán Cortés, evidentemente, aquí a estas jornadas, y el avatar de don Hernán Cortés es de don Juan José de Lama Rodríguez. Es un madrileño de la Milagrosa, lo cual quiere decir que es de Chamberí, y eso une mucho y da bastante ya prestigio, y tampoco es historiador. De verdad, no sé qué hacéis aquí. Ingeniero industrial del ICAI, de la Pontificia de Comillas, y trabajando años en energías renovables. Parece que más años incluso que teniendo más que Greta Thunberg. Pero bueno, en cualquier caso, voy a hacer la primera foto para hacer la mesa, la sala, todo vuestro. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos por estar aquí. También darle las gracias a Javier Santamarta por invitarme a esta jornada. Me dejó noqueada cuando me lo dijo. Sin duda, el interés que ha despertado es una clara muestra de que por fin algo está cambiando. Y que los españoles queremos conocer todas las luces de nuestra historia, y no solamente las sombras, porque de esa lo sabemos de sobra. En mi caso, a través de las redes sociales, dando conferencias también, y a través de 2 blogs que tengo, voy compartiendo muchas horas de investigación, de rebuscar en todo tipo de fuentes, por ejemplo, para encontrar, claro, lógicamente, encontrar datos, evidencias, anécdotas que nos ayuden a comprender la vida cotidiana popular y sencilla de nuestra historia. En los pequeños detalles se saca mucha información. Voy a poner un ejemplo muy cortito.
Hay el mito persistente, ya lo ha dicho Javier Santamarta, de la falta de higiene. Bueno, en la Edad Media todos los cristianos eran sucios. Pues saben ustedes que el ajuar de una dama medieval costaba mucho más que una casa y tierras, que los campesinos la ropa la consideraban un valor fundamental, era una parte muy importante de la dote, además de las mujeres. Podemos entonces pensar que no cuidaban esas ropas, que eran sucios, descuidados en su higiene e imagen personal. Yo empecé a hacerme estas preguntas a medida que iba investigando el tema de la indumentaria. Y entonces empecé a cuestionarme aquello que me habían enseñado desde pequeña. Y entonces, lógicamente, empecé a darme cuenta que en determinados libros o artículos había mucha ideología e incluso todo venía de datos viciados por el desprecio que tenían los ilustrados hacia la Edad Media. Y con esto, pues, son muchas cosas. Por ejemplo, la existencia del derecho de pernada, o el cinturón de castidad, que es irrisorio. O, por ejemplo, Isabel la Católica, que se dice de ella que no se cambió de camisa hasta que no tomó Granada. Así, un montón de mitos que intento desde las redes sociales acabar con ellas. Y en este caso, ellos que están aquí, que nos hemos conocido además por las redes sociales, hacen lo mismo en sus cuentas y lo que entendéis. Y ya está, yo con esto. Venga. Buenas tardes, tengan vuestras mercedes. Gracias por acompañarnos en esta sesión vespertina de la Jornada de la Leyenda Negra. Soy el vocero de Hernán Cortés en Twitter. ¿Quién tiene Twitter? ¿Levanta la mano? Bien, somos mayoría. Los considero público amigo, así que espero que no haya preguntas hostiles. Quiero empezar, sí, quizá empezando esta exposición honrando la figura del capitán general. O sea, si estoy aquí es porque un extremeño hizo una cosa genial. Y me extrañó hace 2 años, cuando empecé a escribir sobre él, que ni las instituciones ni nadie pues hiciera eco de la obra inmensa y del puente que abrió entre los 2 continentes, ¿no? Quiero dar las gracias a Javier por acordarse de mí. Javier hace pues, también 2 años o algo así que nos conocimos a través de las promociones de sus libros de Siempre hubo héroes y siempre estuvieron ellas. Nos conocimos en la Feria del Libro de Madrid, al lado de un stand donde había un griterío tremendo, donde 2 chicos de 15 años firmaban libros y un montón de chicas que gritaban, y fue horrible. Tuvimos que quedar más adelante para poder charlar tranquilamente. Quiero agradecer a mis padres que se encuentran en la sala, el amor que me inculcaron a la lectura y a la historia en general, la historia en España en particular, desde pequeño, cosa que estoy pretendiendo hacer o intentando hacer con mis propios hijos en casa. Quiero dar las gracias también a mi Malinchín, que también está por la sala, por aguantarme tantas horas en Twitter. Esto consume mucho, y la verdad es que pues, me gustaría poder seguir leyendo tanto como leía antes y no atender la cuenta, pero es un honor y también es una responsabilidad hacerlo, ¿no? Cuando Javier nos llamó, Javier nos invitó para venir aquí, el año pasado yo estaba allá abajo, entre el público. No estábamos en este local, estábamos arriba en la Escuela de Música, ¿no? Y ya vimos que había un gran éxito, ¿no? Había gran interés por la historia de España. Historia de España que yo creo que es de todos, que ahí no debemos compartimentar ni hacer facciones. Es algo que está ahí, algo que tenemos que asumir todos. No tenemos que pensar en esa historia desde la derecha ni desde la izquierda, sino es historia, tenemos que asumirla y tenemos que estar muy orgullosos de ella. Cuando cambió además esta semana el lugar y dijo que veníamos aquí y que vamos a estar dentro del mismo monasterio, pues ya las piernas empezaron a temblar más todavía, ¿no? Y este es un sitio en el que yo pues, guardo especial cariño y al que suelo traer siempre, pues cuando tenemos visitantes gringos, los suelo traer aquí al Escorial, ¿no? Este es, teóricamente es la octava maravilla del mundo, ¿no?
Y lo primero que hacen los gringos cuando vienen aquí es acercarse a la fachada y la tocan y hacen así, dicen, coño, esto es piedra. Sí, o sea, esto no es Disneylandia, tío, esto no es cartón piedra, o sea, esto es piedra de verdad, ¿no? Pero no aciertan a comprender muy bien cuál es la importancia que tiene este edificio, ¿no? Entonces tienes que armarte un símil para que lo entiendan, ¿no? Y cuando dices que esto en el siglo XVI y siglo XVII esto era la Casa Blanca, el Pentágono, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Biblioteca Nacional, la NASA y Langley, y todo en el mismo lugar, pues entonces ya se dan cuenta de la importancia que tiene este lugar, ¿no? Así que, bienvenidos. Yo seguiré hablando más adelante, pero voy a dejar un ratito que hable el piloto. Tomás. Muchas gracias, don Hernán, y a todos los que habéis venido por aquí. Mucha gente me conoce ya como piloto gracias a él, lo cual me alegra mucho, ¿no? Porque tenemos a través de Twitter unas conversaciones muy buenas en las que cada uno nos ponemos en aquella época y además hay una vinculación muy directa de las historias de Hernán Cortés con la historia de la expedición de Magallanes Elcano y más todavía con la expedición de Loaiza, en la que fue Elcano después otra vez a las Molucas, ¿no? Así que, bueno, pues encantado de hablar con ustedes y, bueno, estamos aquí en unas jornadas dedicadas a la leyenda negra, así que, pues lo que se me ocurre hablar es en qué modo la leyenda negra creo que recae sobre la expedición de Magallanes y Elcano. Lo fundamental en lo que creo que es así es en la negación de lo hispano que hay en ella, lo cual, por otro lado, es algo indudable, puesto que la expedición fue auspiciada por la corona castellana y la mayoría de la gente que iba en ella así lo fue, y Hernando de Magallanes era alguien que había nacido en Portugal, pero fue alguien fiel a Carlos I. Entonces, bueno, eso por ahí, por un lado está bien. Por otro lado, está en la negación de la autoría de la primera vuelta al mundo a Juan Sebastián Elcano. Hay una anécdota. Al poco de abrir la cuenta de Twitter, alguien me dijo, oye, ¿tú por qué no te llamas, en vez de Ruta Elcano, Ruta Magallanes? Digo, pues es que yo quiero hablar del viaje de la primera vuelta al mundo. Y Magallanes no lo terminó, no lo dio. Dice, pues yo creo que lo que usted tenía que hacer es leer más. Así que bueno, dije, vale, pues esto voy por el buen camino, ¿no? Por lo menos hemos acertado con el nombre. Bueno, a ver, esta mañana lo comentaba Pedro Insúa en una de sus intervenciones, ¿no? El principal culpable de que pase eso, de que mucha gente piense que fue Magallanes el primero que dio la vuelta al mundo, fue el propio cronista Antonio de Pigafetta, porque exactamente así, textualmente, lo dijo en su relación. Sin embargo, bueno, pues todo el mundo sabe que no todo lo que pone Pigafetta es exactamente ajustado a la realidad. Hay más cosas y para eso estamos, ¿no? Entonces, ¿en qué modo recae la leyenda negra aquí sobre esto? Pues evidentemente en tratar de no dar mérito a lo que hizo Elcano, en primer lugar, y en atribuir el mérito de la primera vuelta al mundo a Fernando de Magallanes. No quiere esto... A ver, tampoco quiero con esto desmerecer a aquel hombre que para mí también es admirable, Fernando de Magallanes, pero la suya fue la expedición de la especiería y falleció tristemente antes de llegar a las Molucas. El que tuvo la iniciativa de dar la vuelta al mundo fue fundamentalmente Elcano, al frente de toda aquella gente que había quedado en aquellas islas de las Filipinas cuando murió Magallanes. Bueno, hay otras cosas, pero yo creo que ya no son leyenda negra, son fundamentalmente desconocimiento. Quizá la leyenda negra haga que no nos interesemos por una parte de la historia que en general tenemos una visión sobre ella como de personas atrasadas, incultas, unos bárbaros, unos buscavidas, gente que se dedicaba a cruzar el océano a ver lo que pillaban por allí. Y esto fue justamente lo que a mí más me llamó la atención, descubrir que era justamente lo contrario cuando empecé a leer sobre ello.
Yo, sobre esta expedición, hace 3 años no sabía absolutamente nada. Bueno, lo que cualquier persona con algo de cultura general, simplemente. Descubrí la historia a través del podcast Memorias de un tambor, que estoy seguro de que muchísima gente que hay aquí conoce y sigue. Y a raíz de ello descubrí que existía el derrotero original, conservado, y tuve la curiosidad de ver la precisión que estos hombres podían manejar. Entonces, con el derrotero original, no, mentira, con una transcripción del derrotero que había hecho también otra persona privada por su cuenta y lo había hecho público, estaba en internet, en cuanto lo busqué, hallé el derrotero de Cristóbal Bernal. Bueno, pues gracias a él pude con Google Maps desarrollar toda la derrota de toda la expedición durante los 3 años. Eso me llevó a darme cuenta de que aquella gente era admirable. Les admiré, pasé a admirarlos. Y de tal modo que ya no solo era cuestión de terminar consiguiendo ese mapa, era saber todo lo que hicieron, por qué y cómo. Y entonces me di cuenta de que no hay fuentes suficientes en internet, no había, ahora sí, ahora hay muchas, pero por aquel entonces había un desconocimiento sobre esto. Y eso yo creo que es culpa de todos, es culpa de la sociedad, porque no se conoce esta gesta que es absolutamente maravillosa. Porque es una gesta que además va mucho más allá de lo que cualquiera puede pensar que tiene de dureza atravesar todos los océanos en una de aquellas naos. Cuanto más la conoce uno, más se mete uno en ella, en esa historia, vas encontrando más motivos para admirar a aquella gente. Entonces eso es lo que hace que difundirla para mí haya sido una especie de obligación después de haber conocido los hechos que allí ocurrieron. Y bueno, la verdad es que lo cierto es que desde que lo hago no he hecho más que recibir satisfacciones y la verdad es que es algo pues, de lo que estoy muy contento. Así que, bueno, aquí seguiremos. Don Hernán, denos muy larga y particular relación de algo. Sí, hemos llegado esta mañana y cuando se ha comenzado aquí a hablar de la Jornada de la Leyenda Negra, pues lo hemos asumido todos enseguida, sentados, sin haber escuchado una definición de lo que significa, ¿no? Y es una brutal campaña de propaganda que generalmente hicieron nuestros enemigos anglosajones para acabar con la autoestima. O sea, la mejor manera, éramos tan grandes que la mejor manera de socavar esa grandeza era socavar nuestra propia autoestima. Eso a lo largo de los siglos ha tenido mucho éxito porque hasta nos encontramos con los propios compatriotas que se creen todas las mentiras que se cuentan sobre nosotros y eso es muy grave. La leyenda negra no es más que el insistir, incluso inventar errores que cometimos, por supuesto, o sea, también tenemos nuestras luces y nuestras sombras, por supuesto, es ocultar todos los méritos que tuvo nuestra expansión global, cuando no en muchos casos lo que hacen es robarnos directamente, y recuerdo ahora también, actualmente un italiano se asigna la invención de la anestesia epidural cuando fue un comandante español en las guerras del Rif, eso está ahora mismo, ¿no? Se prescinde siempre en todo momento de realizar o de fijar un contexto temporal. Parece como si nosotros estuviéramos haciendo el salvaje en algún sitio, pero el resto de las naciones europeas fueron allí con guitarritas y flores, ¿no? Me estoy refiriendo a las terribles matanzas y genocidios que podrían cometer en América del Norte. Todo esto además se tiende a ver con los escrúpulos o con las gafas, que digo yo, del siglo XXI. No podemos tratar de comprender el ortograma de una persona en el siglo XVI, el que es patria, Dios, y con lo que ahora mismo pensamos. No lo entendemos, nos parece ridículo, ¿no? Hay conceptos ahora incluso como el honor o algo así, nos resulta divertidísimo escucharlos, ¿no? Y ya de remate a esto ya se le da una pincelada ideológica, ¿no? Y entonces ya tenemos un cóctel, un mare magnum tremendo, ¿no? Yo he podido encontrar en la cuenta que existe mucho desconocimiento, tanto de la labor de la conquista, porque todo el mundo conoce más o menos al final, todo el mundo sabe cuál es el resultado al final, ¿no? Ganamos 2-1, al final ganamos 2-1, ¿no? Pero nadie se sabe, nadie 2-1 es porque nos echaron de Tenochtitlán, ganamos Otumba y luego conquistamos la ciudad, ese es el 2-1 que hacemos. Entonces,
hay mucho desconocimiento de todo lo que conlleva, porque no fue una guerra, fue diplomacia, fue pluma, fue más hablar con los pueblos, entender cuál era la situación, tener la fortuna y el milagro de encontrar unos traductores que nos ayudaran a entender cuál era la situación y viéramos enseguida las rencillas que existían en los distintos pueblos, ¿no? Entre los distintos pueblos. Y todo esto lo estoy pretendiendo ahora mismo, la cuenta, aparte de que también me permito pues el lujo, si quieren así decirlo, de contar chistes de vez en cuando y de hablar de otros temas coyunturales, que quizá a partir de hoy, una vez que he perdido el anonimato, pues ya me cuido más de hacerlos, ¿no? Y ya, bueno, por lo que pueda pasar, ¿no? Y ustedes conocen cuál es el resultado, entonces lo que no saben es qué pasó durante el partido. Entonces, todas las historias o todos los textos que tenemos o las fuentes a las que yo me remito para hacer los tweets diarios, que a veces es más de uno, pues parten de la base de Cortés, de las relaciones de Cortés, de las cartas de relación, que en un hecho sorprendente se tratan de unos informes secretos que se está mandando al emperador, pero cuando llegan aquí a la península se empiezan a imprimir y los conoce todo el mundo. O sea, ese es el secreto que guardamos, ¿no? Posteriormente pasan muchos años, los austrias no les gustan las historias que llegan de la conquista y ven con celos que los conquistadores son muy populares y prohíben todas las historias sobre la conquista. El confesor de Cortés, Gómara, pues se resiste, a pesar de que luego hace una hagiografía y glosa la figura del capitán general, pero lo que consigue, el mérito que tiene López Gómara es de que esa historia no se olvide. Antes de que lo retiren de nuevo de la circulación, pues uno de esos ejemplares llega a manos, ¿ahora mejor? Vale. Uno de esos ejemplares pues llega a manos de Bernal, que se indigna cuando ve que todo se glosa en la figura del capitán general y dice, oye, ahí estábamos un montón de gente, y por eso en vez de la historia de la conquista de Nueva España, él dice la verdadera historia de la conquista de Nueva España, ¿no? Entonces, entre esos tres, trato de llevar todos los días un diario, a veces un telediario, porque a veces hasta he puesto Ana Blanco. Ana Blanco lleva viviendo 500 años, todo el mundo lo sabe. Entonces Ana Blanco estuvo con nosotros en Tlaxcala, Ana Blanco estuvo con nosotros en Otumba, y Ana Blanco estará posiblemente en el futuro cuando conquistemos Tenochtitlán, que me han soplado que lo vamos a conquistar. Entonces es un relato diario, y yo agradezco cuando me contestan y cuando hay una interacción con los seguidores, cuando me advierten de lo que puede pasar, ¿no? Entonces es muy gracioso cuando llegamos a esa interacción, ¿no? Ten cuidado con no te fíes de Moctezuma, ¿qué tal? Que te va a hacer esto, no vayas por Cholula, vete mejor por Tlaxcala y tal. Entonces yo lo agradezco muchísimo, ¿no? Pero lo que pretendo es situar en ese momento de la historia, ya he dicho cuáles son las fuentes originales. Esas tres están escritas muchos años posterior. Es como, pues eso, como el crítico que habla del partido del día anterior, el crítico taurino de la corrida, etcétera, que ya sabe todo lo que ha pasado. Yo trato de llevarlo al tiempo presente, es complicado a veces. Y además hay muy pocas fechas entre los tres textos que permitan fijar en el calendario qué está sucediendo. Afortunadamente Bernal mete algunas fechas y eso ayuda. Se trata de contar lo que está pasando en ese momento sin saber lo que va a suceder mañana. Entonces eso es lo que pretendo, ¿no? Y no sé si les está gustando. A ver, el tema de las redes sociales es un arma de doble fila. ¿Me acerco más? Es un arma de doble fila, porque, sobre todo Twitter, para mí es a veces estresante, porque te encuentras gente muy interesada en los temas y te entra muy bien, te hacen comentarios, incluso hay gente que te enseña. Yo he aprendido cosas en Twitter, pero luego está lo contrario. La gente que nunca, yo estoy convencida, nunca van a admitir la leyenda negra, nunca van a admitir, por ejemplo, lo que he comentado antes del mito de que los cristianos no eran sucios, que se lavaban y habían baños, y entonces o bien te bloquean directamente, no quieren ya hablar del tema, o entran en plan agresivos. A mí me llegaron a bloquear en una ocasión porque comenté
que los conquistadores, cuando iban por las zonas pantanosas, bueno, hice una pregunta: ¿qué tipo de zapato o calzado llevaban? Entonces, bueno, hay gente de las botas, los zapatos, alguno dio la pista buena y al final comenté, pues iban con alpargatas, que era lo más cómodo. Bueno, pues una persona entró y me dijo 2 o 3 cosas y lo siguiente fue bloquearme. Claro, yo me quedé, digo, solamente por unas alpargatas. Es decir, hay gente que no puede admitir que fueran de ese modo. Bueno, si ya entramos en terrenos más resbaladizos, como es el papel de la mujer en la Edad Media, el papel de la Inquisición, entonces yo ahí llevo ya 3 años en Twitter, he ido aprendiendo a morderme la lengua. Ojo, yo soy muy guerrera, lo saben, que yo incluso busco un poco de pelea. Hay unas especies de buscadores que tú pones Edad Media, higiene, y entonces te sale la gente que ha comentado. Casi todos los tweets que aparecen, los cristianos eran sucios, los musulmanes eran limpísimos, que los cristianos aprendimos a ser limpios gracias a los musulmanes. Entonces yo tengo un carácter un poquito fuerte y entro. Intento hacerlo siempre de una forma correcta. Hay gente, oye, al cabo de estos 3 años ha habido 3, 4, 5 personas que me han dado las gracias, porque además una de las cosas que hago es poner bibliografía. Es algo que se ha puesto muy de moda ya en los últimos meses en Twitter, pero yo desde que entré me obligué a poner siempre bibliografía, porque quiero que la gente investigue. Además es bibliografía que se encuentra en internet. Pongo los títulos y simplemente lo tienen que buscar en internet y se lo pueden descargar. No hay ningún problema. Y entonces, siempre cuando me dan las gracias les digo, vale, pero ahora investiga tú y saca tus propias conclusiones. No te creas todo lo que yo digo. Por eso también comentaba el tema de las mujeres sometidas, silenciadas, las mujeres que estaban metidas en la casa. Y todo eso también es un mito y sirve también para el mundo de la conquista o de la gente de la navegación. Las mujeres cuando se quedaban solas, porque se iban unos a conquistar, otros a la guerra, otros a navegar, tenían que quedarse al mando de, por ejemplo, una hacienda y tenían que llevarlo todo, la administración. A los criados, a los propios hijos, porque los tenían que educar. Tanto es así que las mujeres es casi seguro que sabían escribir y leer mejor que los hombres, porque a fin de cuentas los hombres antes se iban a guerrear. Y la mujer era la que tenía que leer todos los papeles que el administrador, y para que no le engañaran, lógicamente, lo tenía que saber y tenía que firmar. Bueno, pues esas cosas también enseguida saltan como fieras. Yo no sé muchas veces si también es un tema ideológico. A mí me han bloqueado bastante gente, no, a lo mejor 15 personas, y me han bloqueado gente que a mí me ha sorprendido, pero bueno, que al final sí que vas viendo que la gente intenta interaccionar, te comenta, te dice, y lo que más satisfacción me suele dar es eso, cuando te están diciendo, oye, esto no lo sabía yo, y me ha encantado lo que has dicho, y luego lo siguiente sería, y además lo voy a investigar yo. Exacto. Sí, eso que dices tú de aportar las fuentes, creo que es algo además muy bonito, ¿no? Porque abre la puerta a que el resto de personas descubran ahí una realidad que probablemente desconozcamos, ¿no? Yo de hecho retuiteo, cuando pongo tweets también suelo meter siempre referencias bibliográficas, enlaces a los documentos originales del Archivo de Indias, que bueno, aunque haya cierta dificultad para poder leerlos si no sabe uno paleografía, pero bueno, en internet al final está todo, consigues encontrar una transcripción o lo que sea.
De modo que... Y hay gente que ayuda, ¿eh? Claro, claro. Es decir, lo bueno que también tiene Twitter o las redes sociales, yo es que en Facebook me muevo menos, pero es que de pronto aparece una persona que sí que sabe descifrar documentos. Sí, eso es. Y de Entonces, repente te ayuda bueno, a descifrar esa palabra que a ti no te ha salido. Es una gozada, Sí, es una eso gozada. es. Sí. Entonces, lo malo de la gente que te entra casi insultándote, te encuentras todo lo contrario. Gente que te ayuda y que te pone, y también te pone enlaces y oye, mira este libro y mira tal. Con lo cual, pues es una parte Sí, positiva es y enriquecedor sí, mucho. Hay mucho de enriquecedor en, pues eso, personas que a lo mejor te siguen y conocen ciertos aspectos de la temática sobre la que tú hablas. El otro día yo publiqué un tuit que era una carta escrita, yo dije que en malayo, que se conserva en el archivo Torre do Tombo de Lisboa, en la que el rey de la isla de Ternate, en las Molucas, la isla vecina a la de Tidore, donde habían llegado Elcano y Espinosa, se chivaba claramente al rey de Portugal de que los castellanos estaban en la isla de al lado. ¿Vale? O sea, fijaos qué pasada de documento que exista ya de por sí, ¿vale? Bueno, pues yo puse, mirad qué maravilla la carta de el rey de Ternate al rey de Portugal en malayo. Bueno, pues ahí enseguida la vio Luis Robles Macías, al que no pongo cara, pero le considero amigo mío, investigador sobre este tema, lleva una cuenta muy bonita que se llama Historia y Mapas, me parece que es. Y bueno, y mandó el tuit a alguien que él conocía, pues yo creo que de la Universidad de Indonesia o de por ahí. Y aquella persona cuando lo vio nos dijo, dice, eso es un idioma que se llama Yawi. Es el malayo pero escrito en árabe. Entonces, bueno, pues en cuestión de una hora, pues teníamos ahí un nuevo conocimiento que yo no había encontrado en internet cuando hallé la carta. Me enriquecí yo al publicar eso. No ya otras personas que a lo mejor también, pero yo mismo lo hice. Y eso es una faceta también bonita de cuando uno comparte lo que sabe o lo que cree saber, ¿no? Con lo del creer saber también es importante, cuando uno hace esto, tratar de ser riguroso. O sea, al final uno está poniendo cosas ahí que terminan viéndolas muchísima gente. Esa parte es importante, hay que tener cierta responsabilidad en lo que uno pone. Hay que documentarse bien y hay que hacer las cosas con cuidado. No te puedes dejar llevar tampoco a veces por lo que te apetecería decir o tal, ¿no? Pero en general es una plataforma que nos abre una puerta muy grande a estar en contacto con mucha gente que tiene mucho conocimiento sobre muchas cuestiones y resulta al final enriquecedor. Yo, bueno, quería, antes de poder pasar a preguntas o cualquier cosa, ya que estamos en el 5º centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo, Elcano Cortés, pues comentar, aunque sea brevemente, la historia que vincula a Elcano y a Cortés. ¿Te parece, verdad? Con el rescate de Loiza. Exacto. Entonces, es una historia muy bonita que vincula a la segunda expedición que envió Carlos I a la especiería, que se llamó Expedición de Loaiza. En ella fue Elcano como piloto mayor. Elcano, un pequeño paréntesis, a los 2 meses de volver de su vuelta al mundo, ya estaba pidiéndole al rey que le volviera a enviar al Maluco. O sea, y en ese momento era un hombre rico, podía retirarse tranquilamente. Exactamente, era alguien que había cobrado por ese viaje más de 600.000 maravedís, y aunque había obtenido 500 ducados de renta vitalicia, que terminó por no cobrar nunca, pero con sus 600.000 maravedís ya era una persona rica. Yo creo que tenía interés y tenía una deuda moral con la gente que había dejado allí en la Trinidad, y por eso quería volver con ellos. Exacto, eso era, vamos a ver, la Trinidad había quedado allí en las Molucas, el navío no necesitaba una reparación importante y habían convenido en que los de la Trinidad volvieran a España, pero no por la vía del Elcano, sino por Nueva España. No por Nueva España exactamente, por el Darién, por Panamá. ¿Por qué hasta allí? Pues porque casualmente cuando se estaban armando las expediciones de Magallanes, en el mismo momento que se estaba armando esa expedición, se estaba montando también la de Andrés Niño al Darién, con el objetivo de cruzar el Istmo de Panamá y
crear un astillero en la costa del Pacífico y empezar a explorar aquella costa. De modo que era gente que estaba en contacto en Sanlúcar de Barrameda, los de Magallanes se fueron a lo suyo y Andrés Niño se fue a su Darién, y en el momento en el que los de la Trinidad estaban en las Molucas pensando cuál sería el camino de vuelta mejor para aquel navío que ya nunca más iba a poder ser fiable, dijeron: no, yo no me voy por donde el Cano, que eso es una barbaridad, recorrer el hemisferio portugués sin tocar tierra hasta España, no nos podemos atrever con este navío. Me voy al Darién, que ahí estará Andrés Niño con sus naves y que nos ayude. Entonces, bueno, pues eso, el Cano posiblemente, como dice don Hernán, quisiera también acudir presto al Maluco de nuevo para poder echar una mano si allí pasaba algo, ¿no? De todos modos, él había firmado allí las paces con el rey de Tidore y también tenía un interés en continuar con el comercio y sabía que además los portugueses no iban a tardar en acudir ahí, de modo que cuanto antes convenía volver. Así que volvió y aquello terminó siendo un desastre. En ese viaje él murió. Pero, mientras tanto, don Hernán estaba ya fabricando naves en la costa del Pacífico de Nueva España. Sí, Guatemala. Exactamente. Entonces le envió una carta a Carlos I dándole aviso de que ya tenía unos navíos allí preparados para enviar al descubrimiento, y Carlos I le contestó diciéndole: pues estupendo, pero los vas a llevar al Maluco. Al Maluco, porque tenemos allí a los de la Trinidad de la expedición de Magallanes, que no sabemos qué pasa con ellos, que aquí no han vuelto todavía. Tenemos a Elcano en la expedición de Loaiza dirigiéndose hacia allí. Ya hace 2 años que salieron y tienen que estar ya a punto de llegar. Y aparte, detrás de él, le hemos mandado a la expedición de Sebastián Cabot. Bueno, pues Hernán Cortés lo que hizo fue disponer que su primo, Álvaro de Saavedra Cerón, con 3 navíos, se marchara a las Islas Molucas. Mientras estaba aquella expedición preparándose allí en Nueva España, acudió a Nueva España una de las naos de la expedición de Loaiza, que había quedado perdida en una tormenta en el Pacífico y no tenía, era una nave pequeña, sin víveres suficientes para la gente que llevaban, y sabían que con la distancia que les restaba para llegar a las Molucas era imposible, no iban a tener suficiente, ¿no? Entonces decidieron poner rumbo a Nueva España. Y aquel era Santiago de Guevara, que era cuñado de Juan Sebastián Elcano. Llegó allí, Hernán Cortés no se vieron físicamente, tuvieron noticia ambos entre ellos, pero allí se le atendió debidamente a toda aquella gente que había llegado con Santiago de Guevara, e incluso gran parte de esa tripulación se reincorporó a la expedición de Álvaro de Saavedra. Y terminaron yendo al Maluco y terminaron encontrando a la nao que ya había llegado allí de la expedición de Loaiza. Es decir, es una historia preciosa que une a las 2 figuras capitales de esta fecha en la que estamos, en este 5º centenario, ¿no?, de la salida de la expedición, la conquista de México, y no sé por qué no es una historia tan conocida como creo que debería ser, con además muchos matices, muy rica. Cualquiera que quiera investigar sobre ella lo tiene facilísimo. Bueno, ahora yo tengo ya documentos puestos en la página web mía de rutaelcano.com, pero vamos, que no hay más que meterse en la web en el portal de archivos españoles, en Pares, descargarse aquellos documentos y leérselos, como hago yo, que llego a casa y los viernes por la noche me pongo a leer allí. Ahí está mi mujer que me dice: tú, lo tuyo no es normal. Pues, ahí estoy el viernes por la noche leyéndome el derrotero de Simón de Alcazaba y no pasa nada, y se lo pasa a uno fenomenal y descubre a gente que es fantástica y que hacía las cosas con un sentido del deber y del honor admirables. Falta en el relato contarles a vuestras mercedes cómo llegamos a estos avatares, ¿no? Yo desde pequeño tuve la suerte de hacer la EGB. No sé cuánta gente ha hecho aquí la EGB, yo tuve la suerte de hacer la EGB
Y en ese momento se potenciaba mucho la lectura y se potenciaba muchísimo la historia. Yo creo que ya de pequeño en clase nos leyeron El corazón de piedra verde de Madariaga y eso ya me impactó desde pequeño, ¿no? Luego continué investigando acerca de la figura del capitán, pues ya me leí a Thomas, al mexicano Miralles, Kirkpatrick, Loomis, la maravillosa novela de Laszlo Pasuz, que parece que estuvo allí, de verdad. Y luego más adelante, esto se quedó allí, tuve la suerte además, hemos viajado muchísimas veces a México y yo he recorrido el país en un bocho, o sea, en un Volkswagen, escarabajo, o sea, que hemos estado en todos esos sitios y hemos conocido de primera mano todos los lugares cortesianos, con lo cual yo conozco bastante bien el país, conozco bien toda la historia de Hernán y de la conquista. Y pues en una de mis cuentas, pues yo tengo 3 cuentas, las 2 primeras ya las he abandonado. La primera cuenta, Twitter es una plataforma en la que te obligan a madurar. Entras con mucha ingenuidad, como puedes entrar en Facebook, donde estás enseñando lo que haces y todas estas historias a todos tus amigos, pero si pretendes entrar con la misma ingenuidad en Twitter te van a dar una tunda. Entonces, tras las primeras escaramuzas y tras los primeros acosos, algunos realmente insoportables que observas a la gente, pues te abres una segunda cuenta con un avatar, ya te pones una máscara, ¿no? Una máscara que mucha gente trata de utilizarla para ser impune, lo cual es una tontería, porque si cometes o si haces algún delito, dices cualquier tontería, te van a encontrar. O sea, eso es una tontería, la Guardia Civil y la Policía Nacional te encuentran, eso está claro. Y con esa segunda cuenta tuve la oportunidad de hablar mucho y tener mucha interrelación con Lorenzo Silva, con el escritor de Premio Planeta y el escritor de la serie de novelas de Bevilacqua y Chamorro, la pareja de guardias civiles, ¿no? De investigadores de la UCO. Y cuando le saludé también en la Feria del Libro, perdón, pues a raíz del nombre de la cuenta que yo tenía en ese momento, pues me dijo, hombre, pues ahora van a venir unas efemérides muy importantes, ¿no? 1521. Y a mí me salta la tecla, ¿no? Y digo, coño, tengo Titlán. Y él me dice, no, Villalar. Y es cierto que todas esas cosas suceden, o sea, sucede la conquista de México, sucede Villalar y en Europa está apareciendo Lutero. O sea, todo ese mare magnum sucede simultáneamente, ¿no? No somos conscientes a veces, ¿no? Y cuando salgo del retiro empiezo a mirar las cuentas y veo que Hernán Cortés había alguno, si ustedes buscan lo van a encontrar, pero eran cuentas que estaban desactivadas y que no funcionaban desde el 12 o desde el 13, una cosa así, nada. Y dije, pues yo conozco toda la conquista, yo conozco todo México, ¿no? Pues vamos a sacar adelante, ¿no? Esta cuenta. Tuve relación, hay muchas cuentas avatares con el 2.0, pero tengo ciertos problemas con ellos porque detectaba, o a mi entender detectaba, que desvirtuaban bastante el personaje, ¿no? O sea, no puedes decirle a un personaje de esa época que diga una serie de cosas. Con lo cual no quería decir que yo no me permita de vez en cuando chistes, ucronías y bromas que me cruzo con los seguidores, ¿no? Pero lo que no entiendo es utilizar una figura histórica para desvirtuarla. Eso sí que no puedo, ¿no? O sea, yo soy fiel a lo que dice Hernán Cortés y pretendo, dentro de mi humilde opinión, desde esta humilde atalaya, que es esta ventanita del pajarito, pues hacerle justicia y de ninguna manera desmerecerle, ¿no? Los que estamos aquí subidos hoy, pues coincidimos con efemérides, con 5 siglos, ¿no? Del inicio del viaje desde Sanlúcar. En noviembre me encontraré con Moctezuma. Sería muy bonito que los dos países pudieran celebrar esa fecha, el 8 de noviembre, como el encuentro entre dos mundos. Lamentablemente desde nuestras instituciones públicas pues no has hecho nada. Ahora me echará la bronca Guillermo, ¿dónde estás? Ahí estás. Guillermo Díaz, que sí, que apoyó por lo menos la celebración de este 5º centenario y ha hecho algunas iniciativas parlamentarias en este sentido, ¿no? Celebrarlo, lo adecuado sería celebrarlo el 8 de noviembre, que es cuando se encuentran en la calzada de Ixtapalapa, ¿no? Hacerlo posteriormente en el 21, cuando el 13 de agosto haya una ciudad destruida, que haya sufrido un asedio de 96 días, ya no tiene gracia. O sea, eso fue guerra. Eso ya no. Lo muy bonito, lo bonito realmente de esta historia es cuando ellos se encuentran y cuando es invitado a entrar en la ciudad y cuando comparten esa serie de meses, esos 6 o 7 meses, hasta que recibe Hernán
noticias de que Diego Velázquez que no le perdona lo que le acaba de hacer, cosa que yo he hecho legalmente, pero él no lo entiende. Y entonces manda esa escuadra de Pánfilo de Narváez y hay que marchar a la costa no para detenerles, sino para comprarles, porque se les compra para que se integren en las huestes que están en Tenochtitlán, ¿no? Y es en ese momento en el que desaparece la figura de Cortés de Ciudad de México, cuando Pedro de Alvarado, que está allí con la guarnición, sufre una presión insoportable, malentiende las señales. Los aliados que están con él, los tlaxcaltecas, le convencen de que va a acabar metido ahí, va a acabar con el pecho abierto en la piedra, y en la fiesta del Toscatl pues hace la matanza, esa acción preventiva que copia a la previa que se ha hecho en Cholula, porque en Cholula sí que se nos preparaba una importante celada y supimos defendernos a tiempo, ¿no? Digo que los tres que estamos aquí somos ejemplos, ¿no?, de lo que se puede hacer en las redes sociales. Lamentablemente muchas veces Twitter está siendo utilizado como un arma de intoxicación masiva, es así. Querido Marqués del Valle de Oaxaca, esto... Corto ya. No, solamente quiero... Es una entrada propia de Charles Chaplin, o sea, para que alguien se fijaran que... Vamos a ver, hay solo una cosa, Javier, permíteme decir que solamente somos 240 tres ejemplos. Vale, pero... 240, vale, somos tres ejemplos, ¿no? Pero hay otras cuentas en Twitter que están haciendo hilos maravillosos, ¿no? No me quiero olvidar de ninguno, pero está el gaditano Becaes, está Jaralezo, que está contando todos los días lo maravilloso que es este país, y lo hace con datos, por favor, síganla. Está Fortuna de Jacinta, que está haciendo vídeos maravillosos, Carmen Césaris, que nos habla de nuestra herencia romana, doña Almudena Serrano, que no ha podido venir, y además le mandamos un cariñoso recuerdo, que hace importantes hilos acerca de la Edad Media también, el padre de Declan. Y esto de Nuevo Mundo, ¿dónde estás? ¿Seguro que has venido? Almirante, ahora hablamos. Está Bernal, por supuesto, tengo un Bernal Díaz del Castillo con el que interactúo. Tengo un Cristóbal de Olid y también me gustaría tener a un Gonzalo Sandoval, así que si alguien se anima, por favor, puede utilizar el avatar de Gonzalo Sandoval. Y está también Tonatiuh, por ejemplo, o sea, está Pedro de Alvarado, está mi tío Francisco Pizarro, que no habrá venido, me imagino, está... No está. Y unos deliciosos encuentros que repiten virtualmente esa esgrima verbal que existió entre Lope de Vega y Cervantes, que son muy divertidos, o las figuras que también representan a Quevedo y Luis de Góngora, ¿no? Y seguro que hay un montón de otras que ahora mismo me estoy olvidando. Y les pido perdón. A Twitter, Marqués, pero por Dios, que es que tenemos... Usted sabe todas estas fotos, estas cosas que hay aquí. Y además esta gente ha venido a ver a Roca, ¿no? A ustedes, qué pesados. Vienen arriba los teloneros, de verdad. Vamos así de teloneros, sabemos que le estamos calentando la silla. No, ya lo sé, pero hombre, yo... Oye, tenemos que contar cómo nos conocemos. Vamos. Además, de hecho, ya en Twitter, precisamente en el hashtag que estamos haciendo, está cerca de las 2.000 impresiones. Solamente en 45 minutos ya hay más de 2.000 impresiones, solamente sobre ello, y tienen ustedes ya ahí muchas respuestas que tengan que contestar luego con sus propios avatares. Para la gente que está aquí, hay una persona que también incluso nos indica que hay próximamente otro 12 de octubre. ¿Qué tweet contestaríais al hashtag nada que celebrar? En el 12 de octubre. Todo por celebrar. Todo por celebrar. Es un momento en el que los españoles somos generosos. O sea, el regalo que ofrecemos en ese momento al mundo es impresionante, todavía no llegamos a valorarlo. La posterior conquista de las Antillas, que se hace con un montón de errores también y tal, pero que provoca que luego se entre en Nueva España, lo que hace es comunicar dos mundos. O sea, la transferencia que se hace en ese momento de tecnología, de productos agrícolas, de cultura, es brutal. Es brutal. ¿Cómo que nada que celebrar? Todo. En los países con los que he tenido contacto con alguien por los que pasó la expedición de Magallanes Elcano, en todas partes se sienten orgullosísimos de que sus costas estén entre las que recorrió aquella expedición. Sí es cierto que hay una vertiente indigenista, que parece que hay gente que está orgullosa de que allí los naturales de Mactán mataran a Magallanes y tal. Bueno,
es otra opinión, pero que la gente está orgullosa fuera de España de hechos que llevaron a cabo los españoles, pues es cierto. Que no lo podamos llegar a estar en España es absurdo totalmente. Según Julián Juderías, parte de la leyenda negra es culpa de lo más que hablaban los españoles en el extranjero de la patria. ¿Cómo educar sobre esto a las actuales generaciones? ¿Hay posibilidad de hacer algunos libros de texto o cuál sería, en vuestra opinión, la idea? Consuelo, habla. Que si no, no te dejan, repítemela. Perdona. Hasta luego. No, pero que me repitas la pregunta. Otra vez. Hombre, claro. Es que me ha quedado hablar por este oído y ya... O sea, claro, me la habéis ofuscado. Ofuscado totalmente. Ya se ha descentrado. Según Julián Juderías, decía que parte de la leyenda negra es culpa de lo mal que hablaban los españoles en el extranjero de la patria. ¿Cómo educar sobre esto a las actuales generaciones? ¿Hay posibilidad de hacer libros de texto? ¿Cómo se podría educar? Vamos, lo tengo clarísimo. Mira, hace poco en mi Twitter me pasaron un libro para niños de 5 años de colegio. Y es una tontería. Y hay gente que me dijo, pero es que lo que estás diciendo es una bobada. Aparece la Edad Media y te ponen unos personajes que están vestidos del siglo XVI, de la segunda mitad del XVI. La imagen de la mujer es que era educada, simplemente educada, una mujer educada, y que se quedaba en el castillo a hacer las tareas domésticas. Y luego te dibuja un fantasma, por un lado, y luego un Merlín. Claro, a ver, vale, los dibujos están muy bien y los niños aprenden con el dibujo, pero se puede hacer cosas, unos dibujos más mejores, bueno, no mejor hechos, sino en vez de más cuidados. En vez del fantasma, pon una gárgola. En cambio, un Merlín, pon un alquimista con la maquinita, es decir, con el horno en el que hacían sus experimentos. Y el niño con 5 años le llamaba la atención eso. Y luego, por ejemplo, a mí, hay gente ya que me ha dicho que por qué no escribo un libro sobre los mitos. Claro, estoy escribiendo otro libro que es sobre la historia de la indumentaria y no me da tiempo. Al revés, yo estoy diciendo a la gente que me dice eso, hazlo tú. Yo te estoy dando toda la información. Aquí la tienes. Está mi blog, os estoy poniendo bibliografía. Venga, que alguien se anime a escribir un libro en el que se dice fake news, bueno, los bulos. Y yo creo que escribiéndose ese libro, en el cual la gente lo entienda, que sea para los chicos de instituto, que ya empiezan a darse cuenta de cómo ha sido la historia, sería un arma muy interesante. Para ver lo que es la realidad, incluso en tiempo real, hay un tuitero que está en esta sala, que ha comentado, dice, estoy en unas jornadas sobre leyenda negra en San Lorenzo, cuando oigo a mi lado a un chaval preguntarle a otro, ¿y cómo andarían por aquí los moros sin zapatos? Me han dado ganas de decir, qué equivocado estás, iban con Adidas, pero me he callado y me he metido en una conferencia. Es que, perdona, está en Twitter. Complemento un poco la contestación también de Consuelo. Es terrible los planes de estudio. La historia española lleva décadas siendo degradada en los planes de estudio. Ya los últimos que hemos conocido, las provincias rebeldes del noreste, eliminan la figura de los reyes católicos. Creo que nos dimos una oportunidad de reconciliación en el año 78 y no se previó que la delegación de las competencias de educación a las comunidades autónomas iba a generar esto. Seguramente no se previó nunca, pero no podemos tener 17 sistemas educativos distintos. Es que la historia es única. Son 17 maneras de entender la historia distinta, pero es que son 17 maneras de entender las matemáticas distintas. O sea, es todo absurdo. Y que los chicos gallegos no sepan los ríos que hay en Andalucía y viceversa, es demoledor, de verdad. Uno de los motivos que nos traen aquí y hacer esta divulgación en las redes sociales
precisamente es esta rebeldía. Nos rebelamos a que la historia esté constantemente ocultada o que esté continuamente malversada. No. Mis hijos conocen mejor a veces la historia de los Tudor y de Enrique VIII y de sus 6 esposas y tal, y el pequeño me viene a casa contando las 4 fases que tuvo la Revolución Francesa, ¿no? Que desde la Revolución tal, el directorio tal, y luego viene ya Napoleón y toda esa historia, Napoleón que se nos carga, porque la verdad, la tragedia de España es Napoleón. No empecemos con Napoleón, por Dios, que es que nos cargamos con Napoleón. Y me di cuenta de, bueno, ¿y qué sabes tú de la conquista? O sea, ¿qué sabes de lo que hacemos en América? Y me dicen, nada, de Colón, y bueno, sí, Cortés y tal, bueno, pero luego nos pasamos aquí, ya estamos con los Borbones y la guerra de la independencia, bueno, la guerra peninsular, ¿no? Pues la guerra peninsular, ¿no? No estamos independizando de nadie. Y digo, no sabes nada de Cortés, no sabes nada de Pizarro, no sabes nada de Valdivia, no sabes nada de Juan de Oñate, no saben nada. O sea, es triste, es muy triste. Es muy triste, y éramos muy grandes. El motivo por el que sigamos a estas alturas todavía soportando esta leyenda negra, que, vamos a ver, si no fuéramos en ese momento una potencia y no domináramos prácticamente todo el mundo y navegáramos en 2 océanos y controlamos todo el comercio del mundo, ¿qué motivo tienen entonces para meterse con nosotros? ¿Sabes? No sé si me he explicado bien. A ver. No, y no hace falta que lo... A ver, si no éramos nada y nos están diciendo, siempre nos están denostando, ¿sabes? Y hemos estado 3 siglos dominando todas esas cosas. Y dices tú, coño, claro que lo éramos. Perdón, me he despistado, sí. Hay quien agradece también esta sesión y nos proponía crear una red de colaboración entre divulgadores. Habida cuenta de todos los que ha citado ya don Hernán Cortés, creo que la cosa está más que en marcha. Por otro lado, también se pregunta que como somos Europa, ¿qué grado de seguimiento existe de divulgación entre los conocimientos entre los eurodiputados? Quitamos diputados y pasamos a otra pregunta. Bien. Las que son autoconclusivas es un poco absurdo, o sea, hemos caído en una polarización de las opiniones molesta y necesaria. Si defiendes el pasado español, eres nacionalista, ¿podemos invertir esa idea de lo molesto que supone el defender el pasado español? Para eso estamos. A mandar, ¿no? Evidentemente, no, me refiero que para eso estamos, porque lo mejor que hay para combatir esa idea es conocer la historia. O sea, que se caigan estos falsos mitos que recaen sobre ella, toda esa leyenda negra que parece que nos pica como nos acerquemos a leernos un libro sobre cualquier aspecto de nuestra historia, dedicarnos a conocerla. Y quizá le pase a la gente por lo que me terminó a pasar a mí cuando descubrí la historia de la expedición de la Vuelta al Mundo, que terminé admirando a aquella gente. Hay quien nos está pidiendo también que hubiera mejores novelas sobre la conquista de México. Yo que con el Dios ya lo digo, y ahora sobre México, yo creo que ya está todo leído. Hay una pregunta de todas maneras también directa sobre ¿quién asesinó a Moctezuma, los españoles o los aztecas? Los españoles o los aztecas, no nos animemos. Aztecas. No fuimos nosotros. A ver, Moctezuma en ese momento era nuestro escudo humano. El error que cometemos en ese momento es exponerle delante de su pueblo, que está enfadado con él y que le está culpando de todo lo que le sucede, el tremendo error de exponerle. Le apedrean ellos, nosotros no tenemos ningún sentido. ¿Para qué vamos a matar a Moctezuma y una semana más tarde, aproximadamente, vamos a huir por la calzada de Tacuba, llevándonos a los sobrevivientes, a sus hijos y a sus esposas? ¿Qué sentido tiene matar al emperador y salvar a la familia? No tiene sentido. O sea, fue un accidente, fue un grave accidente y una exposición absurda. Al menos pareció un accidente. Bien, eso es importante. En cualquier caso, estamos perfectos en tiempo. He de indicarles que se ha quintuplicado esta sala, este aforo en Twitter, ahora mismo, solamente por esta mesa. Esa es la importancia que tiene Twitter. Ahora mismo hay 5 veces más aforo del que hay aquí, lo hemos quintuplicado ahora mismo de manera mundial, lo cual no es poca cosa. Muchísimas gracias de verdad por esta magnífica intervención y a todos los que tengan efectivamente redes sociales les animo a seguirles. Muchas gracias.